Una vez que has entendido que has violado la ley, entonces la buena noticia de que tu multa ha sido pagada en su totalidad se convertirá de verdad en una buena noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, por Ray Comfort. Mi nombre es Efren y te felicito porque has sido constante en esta audio lectura. Espero que te alistes, ya sea para que vayas a hacer ejercicio, lavar los platos, cambiar al bebé, doblar la ropa, lavar ropa. Lo que sea que vayas a hacer, aprovecha bien tu tiempo y acompáñalo con esta lectura. Hasta ahorita el camino ha sido interesante y doloroso. Interesante porque estamos viendo que el mensaje moderno de felicidad, amor y ternura y solamente hay riqueza en el mensaje cristiano, eso es mentira. Es interesante y es doloroso porque ese mensaje está permeando en la iglesia y en el mundo externo. Ese mensaje se le está compartiendo a todos los demás que no conocen a Cristo, al Cristo bíblico, y ese mensaje hará cualquier cosa menos salvar a alguien. Vamos a ver qué tiene Ray Comfort para decirnos ahora. Sin más que decir, vamos a empezar. Capítulo 4. La clave perdida. Como recién convertido y como ávido surfista, les dije a mis amigos que había encontrado algo mejor que practicar el surf. Ellos no podían creer que tal cosa pudiera existir, pero con mi constante insistencia, varios de ellos decidieron hacer el experimento y repitieron la oración del pecador. No porque hubieran comprendido que habían pecado contra Dios ni porque estuvieran arrepentidos, sino porque querían ver si era cierto lo que yo les decía. Muy poco tiempo después, casi todos se habían apartado de la fe, para mi gran consternación. Nunca logré entender del todo este suceso hasta agosto del 82. Un viernes por la tarde yo estaba sentado en mi oficina leyendo una porción de un sermón de Charles Spurgeon. Estaba fascinado en descubrir que el príncipe de los predicadores usaba la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, para hacer que sus oyentes temblaran. Lo siguiente fue lo que desencadenó un cambio radical en mi vida cuando lo leí. Existe una guerra entre ti y la ley de Dios. Los 10 mandamientos están contra ti. El primero se adelanta y dice: sea este hombre maldito, porque me ha negado. Tiene otro Dios aparte de mí. Su Dios es su vientre y rinde homenaje a la lascivia. Todos los 10 mandamientos, como si fueran 10 grandes cañones, están apuntando hacia ti, pues has violado todos los estatutos de Dios y has vivido diariamente descuidando sus mandamientos. Alma, te será cosa muy dura declarar la guerra contra la ley. Cuando la ley vino pacíficamente, Sinaí estuvo envuelto en humo e incluso Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Qué harás tú cuando la ley de Dios llegue con todo su furor? ¿Cuando la trompeta del arcángel te arranque de tu tumba? ¿Cuando los ojos ardientes de Dios penetren en tu alma culpable? ¿Cuando los grandes libros sean abiertos y toda tu vergüenza y pecado sea publicado? ¿Podrás estar en pie contra la ley airada en ese día? Pocos días más tarde, al estar leyendo Gálatas 3:24, me asaltó súbitamente la pregunta: ¿será legítimo usar la ley como ayo para conducir a los pecadores a Cristo, así como condujo a Israel a Cristo? Cerré mi Biblia y empecé a buscar a un pecador con el cual pudiera experimentar. Cuando encontré a un caballero dispuesto a conversar, revisé con él los 10 mandamientos primero. Luego, compartí acerca de la cruz. Se puso en pie y dijo: jamás he oído que alguien exprese eso con tanta claridad en toda mi vida. Fue como si se encendiera un foco en la cabeza de ambos. Él entendió el Evangelio y empecé a entender el gran principio de que la ley era un ayo que conduce al conocimiento del pecado, convenciendo al pecador de su necesidad del Salvador. Inmediatamente empecé a estudiar las Escrituras, así como la proclamación del Evangelio por hombres como Juan Wesley, Spurgeon, Whitefield, Moody, Lutero y otros a los cuales Dios había usado a lo largo de los siglos. Descubrí que usaban un principio que ha sido
casi totalmente olvidado por los métodos evangélicos modernos. Advertían que si la ley no se usaba para preparar el camino para el Evangelio, los que tomaran decisiones por Cristo casi seguramente harían profesiones falsas y se apartarían. El propósito de la ley. Cuando hablo de usar la ley en evangelismo, no me refiero a una mera referencia casual a la ley. Más bien, la ley debe ser la columna dorsal de nuestra presentación evangelística, porque su función es preparar el corazón del pecador para la gracia. Martín Lutero dijo de la ley: en su verdadera obra y esencia correcta, prepara a un hombre, si usa la ley correctamente, para anhelar y buscar la gracia. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 1:8, pero reconocemos y sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente con el propósito para el cual fue diseñada. ¿Para qué propósito fue diseñada la ley de Dios? El siguiente versículo nos dice: la ley no fue dada para el justo, sino para los pecadores. 1 Timoteo 1:9. Incluso nos enumera a los pecadores: homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, etc. El diseño principal de la ley no es para los salvos, sino para los inconversos. Fue dada principalmente como una herramienta evangelística, como un ayo para llevarnos a Cristo. D.L. Moody dice lo siguiente: la ley solo puede perseguir a un hombre hasta el Calvario, no más lejos. Sin embargo, tratar de usar la ley para justificación es un uso ilegítimo de la ley. Nadie llegará al cielo intentando guardar los 10 mandamientos. Las Escrituras dejan eso muy claro. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. La salvación es por gracia únicamente, por medio de la fe, únicamente en Cristo. El propósito correcto de la ley es simplemente funcionar como un espejo para mostrarnos que necesitamos limpieza. Los que buscan ser justificados por la ley están quitando el espejo de la pared y tratando de lavarse con él mismo. Usada correctamente o legítimamente, la ley es la vara y el cayado del pastor para guiar a las ovejas hacia sí mismo. Es la red del pescador, el arado del agricultor. Son las 10 trompetas de oro que preparan el camino para el rey. La ley hace que el pecador sienta sed de justicia para que pueda vivir. Su luz santa revela el polvo del pecado sobre la mesa del corazón humano, de manera que el Evangelio en la mano del Espíritu lo puede limpiar por completo. En Números 21, 6 al 9, Dios envió serpientes ardientes entre los israelitas, obligándolos a reconocer que habían pecado. Cuando el pueblo se volvió hacia Dios arrepentido, Él le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un asta donde la gente la pudiera ver. Los que habían sido mordidos y estaban condenados a morir podían mirar a la serpiente de bronce y vivir. En Juan 3:14, Jesús específicamente cita este pasaje del Antiguo Testamento con referencia a su inminente sacrificio sobre la cruz para comprar nuestra salvación del pecado. Los 10 mandamientos son como 10 serpientes ardientes que llevan consigo la venenosa maldición de la ley. Impulsan al pecador a mirar a aquel que fue levantado en una cruz. Si la ley de Moisés no exigiera muerte por el pecado, Jesús no hubiera tenido que morir. El Mesías fue hecho maldición por nosotros y nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. El Antiguo Testamento dice que el Mesías magnificaría la ley y la engrandecería. Isaías 42:21. Los líderes religiosos habían degradado y deshonrado la ley de Dios. Con su tradición habían torcido sus ordenanzas, volviéndola inválida. Habían dejado lo más importante de la ley, limitando el alcance de sus preceptos a una mera piedad exterior. Puedes ver Mateo 23:23. Al hacer esto, habían anulado el poder de la ley para lograr su propósito: conducir a las personas al conocimiento de su pecaminosidad y su necesidad de arrepentimiento y salvación.
Incluso impedían que otros entraran al reino de Dios. Eso es lo que les dijo Jesús. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Lucas 11:52. Estos intérpretes de la ley profesaban ser expertos en la ley de Dios, pero como no usaron la clave del conocimiento para conducir a los pecadores al Salvador, obstaculizaron la obra de la ley como un instrumento que prepara el terreno en el corazón de la persona. Así que Jesús primero enderezó lo que los líderes religiosos habían torcido y honró lo que ellos habían despreciado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 20. Luego Jesús mostró la naturaleza espiritual de la ley, enseñando que Dios ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51, 6. Dios juzgará no solo las acciones, sino los pensamientos y las intenciones del corazón. Observa cómo Jesús engrandece los mandamientos sexto y séptimo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 21 al 28. Más adelante en este mismo discurso, Jesús, el maestro por excelencia, amplía la ley aún más al abrir el noveno mandamiento. Puedes ver Mateo 5, 33 al 37 para esto. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús concluyó esta parte de su enseñanza diciendo, sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta declaración ha de haber dejado a sus oyentes sin habla, lo cual probablemente era la intención de Jesús, porque la función de la ley es que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. ¿Quién se puede justificar ante los ojos de Dios si se nos ordena ser perfectos? Pues nadie. Nuestras bocas se quedan cerradas cuando vemos nuestra culpa. Algunos comentaristas bíblicos han sugerido que Jesús realmente no quiso decir perfectos en el sentido de sin defecto, intachable. Más bien sostienen que nos estaba diciendo que fuéramos maduros. Sin embargo, si así fuera, Jesús estaría diciendo, sean ustedes maduros como su Padre está en los cielos, es maduro. Llamar a Dios maduro implícitamente sería decir que en un tiempo fue inmaduro. Tal concepto es claramente contrario a la Escritura. Dios nunca cambia, Malaquías 3:6. Él siempre ha sido perfecto y no necesita madurar. Su ley también es perfecta. Y si nosotros no somos perfectos de conformidad con la ley, pereceremos en el día del juicio. Por eso Pablo dice que debemos amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre. Colosenses 1:28. La Escritura deja muy claro que es la perfecta ley de Dios la que realmente convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. Matthew Henry dice lo siguiente: la ley tiene el siguiente uso excelente: convierte el alma, abre los ojos, prepara el camino del Señor en el desierto, rompe la piedra, arrasa los montes, prepara a un pueblo para el Señor. La ofensa y la necedad de la cruz. Según la Escritura, la verdadera función de la ley es hacer que los hombres reconozcan y estén conscientes del pecado, no una mera percepción, sino una familiaridad con el pecado que obra para arrepentimiento. Romanos 3:20. Para ilustrar este punto, consideremos por un momento la ley civil. Imagina que yo te dijera: te tengo una buena noticia. Alguien acaba de pagar una multa por exceso de velocidad de $25,000 por ti. Probablemente reaccionarías con algo de cinismo y dirías: ¿de qué estás hablando? Esa no es ninguna buena noticia. No tiene sentido. Yo no debo ninguna multa de $25,000 por exceso de velocidad. Tu reacción sería muy razonable si ni siquiera estás consciente de haber violado la ley. La buena noticia de que alguien pagó la multa por ti no será una buena noticia, será una necedad para ti. Pero aún más que eso, sería ofensivo para ti, porque estoy insinuando que has violado la ley cuando tú no crees haberla violado. Sin embargo, si te lo presentara de esta manera, tendría mucho más sentido. Hoy, un oficial de policía registró tu velocidad en 100 km por hora en una zona designada para una convención de niños ciegos. Había 10 señalamientos muy claros indicando una velocidad máxima de 25 km por hora. Pero tú los ignoraste por completo y pasaste a 100 km por hora. Lo que hiciste fue sumamente peligroso. La sanción es una multa de $25,000 o cárcel. A medida que empiezas a comprender la gravedad de lo que has hecho, te explico. La ley estaba a punto de seguir su curso cuando alguien a quien tú ni conoces intervino y pagó la multa por ti. Eres muy afortunado. ¿Te das cuenta de que al explicarte primero precisamente lo que has hecho mal, en realidad hace que la buena noticia tenga sentido? Si no te informo y te ayudo a entender que has violado la ley, entonces la buena noticia te parecerá una necedad, te parecerá ofensiva. Pero una vez que has entendido que has violado la ley, entonces la buena noticia de que tu multa ha sido pagada en su totalidad se convertirá de verdad en una buena noticia. De la misma manera, si yo me acerco a un pecador impenitente y digo: Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, le parecerá necedad y será ofensivo para él. Será necedad porque no tendrá sentido. La Biblia nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Será también ofensivo porque estoy insinuando que es un pecador cuando él no cree serlo. Según él, hay muchas personas que son mucho más malos que él. Pero si tomo el tiempo para seguir en los pasos de Jesús, pudiera tener más sentido. Si abro la ley divina, los 10 mandamientos, para mostrarle al pecador precisamente lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios al violar su ley, entonces será convicto por la ley como transgresor. Santiago 2:9. Una vez que ha entendido su transgresión, la buena nueva de que su castigo ha sido pagado no será necedad ni será ofensivo. Será poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Con eso en mente, veamos algunas de las funciones de la ley de Dios para la humanidad. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De modo que una de las funciones de la ley de Dios es cerrar toda boca, impedir que los pecadores se justifiquen y digan: hay muchas personas que son peores que yo. En realidad, yo no soy una persona mala. La ley tapa la boca del que se justifica y deja, no solo a los judíos, sino a todo el mundo culpable delante de Dios.
Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios es la que nos dice lo que es el pecado. Así que si quieres que los pecadores vean su necesidad de perdón, usa la ley para mostrarles su pecado. Incluso 1 Juan 3:4 nos da la definición bíblica de pecado. Pecado es transgresión de la ley. En Romanos 7:7 Pablo pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pablo está reafirmando: yo no sabía lo que era el pecado hasta que la ley me lo dijo. Como la definición de pecado es la transgresión de la ley según la Escritura, la única manera de que las personas conozcan su pecado es que se vean a sí mismos a la luz de la ley moral. Lo maravilloso de la ley de Dios es que Dios la ha escrito en nuestro corazón. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La palabra conciencia significa conocimiento. Ciencia es conocimiento. Así que cada vez que mentimos, robamos, fornicamos, blasfemamos, cometemos adulterio, etc., lo hacemos con conocimiento de que está mal. Dios ha dado luz a todo hombre. La sociedad podrá formar nuestra conciencia, pero es Dios quien la da, y ninguna sociedad, por primitiva que sea, ha sido dejada en completa oscuridad moral. Esto es lo que distingue a los humanos de los animales, y por esto la ley es tan efectiva universalmente. La conciencia hace eco a los mandamientos, da testimonio. Por esta razón, según Martín Lutero, el primer deber del predicador del Evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la naturaleza del pecado. Martin Lloyd Jones dijo: el problema con las personas que no están buscando al Salvador y la salvación es que no entienden la naturaleza del pecado. La función peculiar de la ley es introducir este entendimiento a la mente y la conciencia del hombre. Por eso los grandes predicadores evangélicos de hace 300 años en tiempos de los puritanos y hace 200 años en tiempos de Whitefield y otros siempre se ocupaban de lo que ellos llamaban la obra preliminar de la ley. Cuando usamos la ley para apelar a la conciencia y traer conocimiento de pecado meramente, estamos colaborando con el Espíritu Santo para convencer a la gente de su transgresión. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. La Escritura nos dice que el pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. La justicia es por la ley, Romanos 10:5. Y que el juicio es por la ley, Romanos 2:12 y Santiago 2:12. Como únicamente Él trae convicción y Él ha elegido hacer esto por medio de la locura de la predicación, 1 Corintios 1:21, debemos depender completamente del Espíritu Santo para la conversión de los perdidos. Sin el Espíritu Santo, cualquier cosa que prediquemos no es más que la letra muerta. Billy Graham dijo: el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra los 10 mandamientos. La ley es el ayo que nos conduce a Cristo. Spurgeon agrega: cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos muestra lo que realmente es la ley. Pattis Redhead advirtió: cuando hace 100 años los eruditos sinceros decretaron que la ley no tenía ninguna relación con la predicación del Evangelio, privaron al Espíritu Santo, en las áreas donde imperaba la influencia de ellos, de la única arma de la que Él jamás se haya armado para preparar a los pecadores para la gracia. Si la ley no tiene ningún papel en la conducción del pecador a Cristo, ¿por qué decía Pablo con tanta frecuencia que la ley fue un instrumento para su conversión? No dijo: yo no hubiera conocido el pecado sino por el Espíritu Santo, ni por el Espíritu Santo es el conocimiento del pecado, ni que por el Espíritu Santo el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Más bien dijo que fue la ley en las manos del Espíritu lo que produjo este estado de convicción. Romanos capítulo 3. Juan Wesley observó:
El método normal del Espíritu de Dios es redarguir a los pecadores por medio de la ley. Es la ley la que, al aplicarla a la conciencia, generalmente rompe la piedra en pedazos. Es más particularmente esta parte de la palabra de Dios la que es viva y poderosa, llena de vida y de energía, y más cortante que toda espada de dos filos. Por ella el pecador es descubierto para sí mismo, es despojado de todas sus hojas de higuera y se da cuenta de que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ley lo inunda de convicción por todos lados, se siente un vil pecador, no tiene que pagar. Su boca es cerrada y se encuentra culpable delante de Dios. No tiene con qué pagar. El uso de la ley en el evangelismo es la clave olvidada para llegar al corazón del pecador, para producir convicción y conversión. Muchos de nosotros en el pasado hemos querido evitar que los pecadores se sientan culpables, pero la realidad es que sí son culpables delante de Dios. En el siguiente capítulo vamos a ver las razones por las que el conocimiento del pecado es un paso esencial en la preparación del corazón para la gracia. Y así terminamos nuestra lectura de hoy, de nuestro libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, por Right Comfort. Podríamos resumir este capítulo número 4 en 3 puntos. Recordar la ley, recordar que somos pecadores y recordar que necesitamos un Salvador. La importancia de la ley. ¡Wow! Me gustó mucho este capítulo, me gustó el ejemplo que da Right Comfort de qué tan sencillo es explicar el Evangelio, porque es un mensaje sencillo. Ahora, decirlo es difícil. Suena irónico, yo sé, pero es un mensaje sencillo, pero es difícil compartirlo en medio de un mundo que no quiere escuchar que es culpable de transgredir alguna ley, de romper alguna regla. ¿Por qué? Porque creemos que hay gente más mala y sería un insulto para nosotros decir que nosotros somos los malos. Sin embargo, todos la hemos regado en algo, todos nos hemos equivocado en algo. Peor aún, todos hemos pecado contra el Dios omnipotente, creador de todo, del cielo y de la tierra. Me gustó mucho este capítulo. ¿Y a ti qué te pareció? Vamos a escuchar un adelanto del próximo capítulo. Un evangelio que meramente dice, ven a Jesús, y ofrece una maravillosa vida nueva, sin traer convicción de pecado, no es evangelismo en el sentido neotestamentario. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.